Érase una vez un país que luchaba por recuperar su autonomía económica, consiguiendo algo único en la política latina y prácticamente en la mundial, que todos los espectros políticos se pusiesen de acuerdo en una medida, y que no sea subirse los sueldos, sino que tenga que ver con el beneficio social. Por unanimidad se aprobó en 1971 la chilenización del cobre, es decir, volvían a ser dueños de sus minas y responsables de su explotación. 5 años después, el plan fue abolido por otro que planteaba una privatización salvaje de esa y del resto de industrias. Lo único que puede explicar que se llevase a cabo y sin protestas un proyecto que contradecía la opinión generalizada del pueblo fue que en Chile se implantó una doctrina del shock. La población de este país fue objeto de una represión atroz que paralizó la voluntad de la gente y que permitió la incorporación de medidas económicas poco populares. Toda esa violencia institucional fue recogida en 1991 a través de una comisión de verdad y reconciliación que diseñó un documento llamado Informe Rettig, donde se contaba la triste historia de las víctimas mortales de la dictadura. En el vídeo de hoy vamos a repasar 2 casos reales que nos ayudarán a conocer los procedimientos y las metodologías que aplicaron para amedrentar la opinión pública. Voy a arrancar con un caso bastante paradigmático que saca a relucir temas como la impunidad y la violencia desmedida y sin límites de las autoridades. El protagonista de este primer dossier, al que llamaremos Francisco, fue un seminarista licenciado como profesor, militante del MIR y que ocasionalmente escribía en un periódico desde la clandestinidad. En esto último se parece al protagonista de la película Missing de Costa Gabras. Para quien no lo conozca, el MIR son las siglas del Movimiento Izquierdista Revolucionario. Básicamente fue una banda que se dedicó a la toma de tierras y a enfrentarse en ocasiones contra miembros de la policía. Apenas realizaron atentados, nunca sobre población civil. Con la llegada de Allende se legalizaron y con la entrada de la dictadura pasó a ser el principal objetivo del gobierno. Volviendo con Francisco, fue detenido 5 años después del golpe de estado en enero de 1978. La versión oficial cuenta que la CNI se presentó en su domicilio, que el militante se resistió, sacó un arma, disparó contra los guardias y ellos se vieron obligados a repeler la agresión. Así fue eliminado, en un intercambio de balas que el delincuente había iniciado. Unas páginas más abajo, en ese mismo documento, informan de que se suicidó. Raro. O ni tanto, porque en los 2 casos veremos falseo de datos. Pero existe otra versión que aparece en el informe Rettig y que cuentan los testigos presenciales. Es el 9 de agosto de 1977, Santiago de Chile. La ciudad, aunque más calmada, sigue viviendo un tenso ambiente de terror y represión militar. Un coche es detenido en mitad de la calle por parte de oficiales identificados como agentes de la CNI, pero ¿qué es la CNI? La Central Nacional de Investigaciones, es decir, son el cuerpo de la policía política chilena que 4 meses antes había sustituido a la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, que surgió al calor de la dictadura y que se encargó de las primeras limpiezas políticas. Ambas agencias fueron las más activas en sus periodos en cuanto a represión y desapariciones, y también tenían sus lugares comunes donde llevaban a cabo sus atrocidades. En el canal de la Filmoteca Maldita, en un vídeo, mencioné una animación titulada La Casa Lobo, que está ambientada en la Colonia Dignidad, uno de los centros de torturas más famosos, básicamente por estar dirigido por miembros del Tercer Reich alemán. Pero ese lugar no era el único. Por todo Chile, sobre todo en Santiago, se habilitaron recintos como centros de detención. Uno de los más escalofriantes fue Vendasexi, una prisión que se caracterizó por los métodos que se aplicaban en ella, bastante diferentes de los que se daban en el resto de espacios de este tipo. Tal vez la particularidad y lo más llamativo fue la fijación por las vejaciones de índole sexual y el abuso sobre las detenidas. No creo que haga falta que me pare más en esto, es más que evidente lo que se hacía en ese sitio. El lugar también se conoció como la discoteque, por la música de ambiente que sonaba en todo momento. Se cree que era usado por altos cargos del gobierno y jefes de la DINA, porque los métodos que utilizaban no se parecían al resto, como os dije antes, y porque solo se torturaba en horario de oficina, además de que la comida era mejor que en los otros recintos. De los muchos lugares que tenía, uno de los principales era Villa Grimaldi. Allí trasladaron al testigo y a la víctima que cuenta esta historia. Creo que vale la pena detenerse en este espacio. Lo primero es que se estima que unas 229 personas perdieron allí su vida. Francisco fue ejecutado en su casa, por lo que no entra dentro de estos números, así que es probable que la cifra sea muy superior. De hecho, oficialmente, solo 18 fueron eliminados en las instalaciones, y hay otros 211 que a día de hoy siguen desaparecidos. En total, por allí pasaron unos 5.000 detenidos. En Wikipedia viene escrito que solamente fue usado durante 2 años, entre 1974 y 75, pero el testimonio que estamos analizando pone de manifiesto que el lugar se mantuvo en activo mucho más tiempo, ya que en 1978, que es cuando ocurre este caso, sigue usándose. Y me temo que así continuó hasta 1988.
fecha en la que se celebra el plebiscito que expulsa a Pinochet del poder. Ese año la propiedad fue trasladada al director del CNI, que se dedicó primero a subdividirla en lotes para después demoler todos los edificios internos, dejando solo el muro perimetral, es decir, eliminó así cualquier rastro. Bueno, dejemos de lado las instalaciones. Como os decía, según el testigo, Francisco fue interceptado y detenido, llevado a Villa Grimaldi. Allí, su compañero escuchó cómo los agentes se jactaban de lo que habían hecho sobre él. A los 2 días preguntó para poder verlo, a lo que le contestaron que, pues, ¿para qué si ya está hecho mierda? Ese mismo día, en la madrugada, el testigo es trasladado. Cuando le quitan la venda que le tapaba los ojos, descubrió que estaba montado en el vehículo junto a la víctima. En efecto, era cierto lo que decían los guardias. Francisco se encontraba en un estado lamentable, medio moribundo y sin fuerza, al punto de que tuvo que ser arrastrado por 5 agentes hasta su domicilio. Vamos, que le habían estado pegando y maltratando duro. Poco después de entrar en la casa se escuchó una ráfaga de tiros y a un guardia decir que ya cagó el sospechoso. 3 horas después es devuelto a la villa. De este caso se pueden sacar muchas cosas en claro. Pasados 5 años del golpe, la represión continuaba y era sistemática. La impunidad de las autoridades era total y los centros de detención seguían a tope. Por otro lado, nunca se abrió una investigación pese a que las distintas declaraciones se contradecían. La autopsia encontró varios signos de tortura, pero sobre todo reconoció que por la trayectoria de las balas y por dónde impactaban, se deducía que lo había recibido en el mismo sitio, la laringe, y en una posición de abajo a arriba, dejando entrever que había sido ejecutado. En resumen, nos encontramos 2 versiones. La oficial, que nos dice que un grupo de policías en la madrugada a través de una redada lo sorprendió en su casa, el sujeto se revolvió, cogió un arma, disparó a los guardias, falló y las autoridades se vieron obligadas a responder, dando como resultado que eliminarán al sospechoso, y otra versión en la que hay un testigo ocular y dice que fueron detenidos días previos a su muerte cuando iban montados en un vehículo y que los trasladaron a una cárcel. Allí fueron torturados en repetidas ocasiones y posteriormente los volvieron a llevar a su casa para ejecutarlo allí, creando toda una escena, un relato y una pantomima. Se puede comprobar a través de los resultados de la autopsia que la segunda versión resulta bastante más creíble. Como reflexión final, encontré en la hemeroteca del Mercurio varios artículos que se referían a este caso y que tomaron solamente la versión oficial. Se habla de un tiroteo, pero nunca se menciona que antes pasó 48 horas retenido. Lo que más me llamó la atención es la cantidad de recortes. Parece que se intentó hacer muy mediático y creo que con una finalidad disuasoria, a la vez que de crear un relato falso que proteja judicialmente a la policía. La complicidad entre instituciones y prensa se pone de manifiesto y tal vez si os suena es porque nuestro modelo, aun sin ser dictaduras, nos controla igual. Solo que con la mano menos larga, o cuanto menos lo que pasa es que percibimos el golpe como una caricia y eso nos consuela. Otro caso muy diferente al anterior pero igual de paradigmático es el de B, un joven de 18 años sin ficha policial, sin actividad pública, sin cargo, sin antecedentes, simplemente un alumno más universitario de primer año. Esta es la versión oficial. El 25 de junio de 1974 entran a su domicilio un par de sujetos sin identificar que presumiblemente son de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional. En el propio informe RETIC se señala que este tipo de incursiones domésticas formaba parte del modus operandi de esta agencia. Todo esto ocurre delante de la madre, el primo y la hermana. Se sabe por las declaraciones de los testigos que se añaden al informe. Tras la entrada, el chico es detenido y trasladado a instancias policiales. Al día siguiente, los policías vuelven a su casa junto a él para realizar un registro. Son incautados libros y una bandera que tenía colgada en su habitación. Esto no viene en ningún sitio, pero sospecho que esa bandera se podría ver a través de la ventana y que eso propició su detención. Según las autoridades, fue llevado a investigaciones, luego a San Felipe, después al regimiento Tacna, más tarde es trasladado al regimiento Patria Vieja de los Andes, de nuevo es traído a San Felipe y finalmente se negó que estuviese detenido. Aquí hay 2 opciones, que fue mareado y torturado por medio Chile hasta que su fuerza física le abandonó, o que realmente se deshiciesen de él al momento y que crearon todo un laberíntico entramado que dificultase muchísimo el poder rastrear la verdad. No soy grafólogo, pero se me parece demasiado la letra de los registros de entrada en las diferentes cárceles, como si las hubiese escrito el mismo tipo, y eso no tiene demasiado sentido. Si los familiares ni siquiera pueden saber por qué sitios pasó, ¿cómo lo van a localizar? Si vinisteis del análisis cinematográfico que realicé de Missing en el canal de la Filmoteca Maldita, hago hincapié en cómo el protagonista de la historia vive una auténtica odisea, viajando por las distintas instituciones y espacios gubernamentales consiguiendo únicamente pistas falsas que van mermando poco a poco su salud moral. Pues creo que aquí pasa exactamente lo mismo.
El RETIC, sin dudarlo, fue un proyecto muy ambicioso que pretendía esclarecer lo ocurrido durante la represión. Por un lado, me parece muy valiente porque, por ejemplo, España nunca se atrevió a realizar un dossier que reconociese lo ocurrido en su dictadura. Por desgracia, no es oro todo lo que reluce. El RETIC podría ser muy bonito y recoger y dejar registro de la represión, pero hay una serie de cosas que no huelen bien. Para empezar, el dossier no es vinculante, por lo tanto no se puede utilizar en un juicio. ¿De qué sirve investigar, localizar y señalar a los verdugos si no se pueden abrir diligencias contra ellos? Por otro lado, acabó siendo un trabajo incompleto. Solo se centra en desaparecidos o eliminados, dejando de lado a todos los que fueron torturados y no perecieron. Y tampoco tuvieron en cuenta a las mujeres que fueron abusadas y que sobrevivieron, ni a los secuestrados que escaparon, ni nada de lo que no entrase en la categoría de víctimas mortales. A esto hay que sumar que solo tienen en cuenta la represión estatal, que dicho de otra manera es que solo se registraron los que habían muerto a manos de agentes del Estado, dejando fuera a los paramilitares que actuaban por su cuenta y que ni eran pocos ni tampoco hermanitas de la caridad. Fue tan a medio gas esta comisión y sus resultados que un obispo llamado Valech propuso realizar otro dossier. La idea era ampliar la investigación para que no solo cuenten los muertos como reprimidos. Este nuevo informe reconoció un total de 40.018 víctimas, 3.065 de ellas muertas o desaparecidas. Por desgracia, pese a ser un informe mucho más amplio y que visibiliza a los ejecutores, se estableció el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la comisión, el cual se mantendrá durante un plazo de 50 años en secreto. Es decir, a diferencia del RETIC, donde sí podemos leer las declaraciones para descubrir quién participó, en qué lugares fue, etc., simplemente se tiene la evaluación final. Eso es un resumen general que no señala a los verdugos, haciendo imposible que los familiares de las víctimas se organicen, investiguen el caso y puedan conocer el nombre de quien cegó la vida de uno de los suyos. Se da una situación muy irónica. El informe Valech, adscrito a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se convierte en un obstáculo para alcanzar la verdad. ¡Wow! ¿Cómo podemos interpretar esta zancadilla a las víctimas? Pues que finalmente Chile no vivió un proceso real de saneamiento democrático, igual que ocurre en España. Y es que las cúpulas de poder, aunque se cambiaron, mantuvieron en mayor o menor medida la misma línea ideológica. Solo pensando así se puede explicar que tras crear varias comisiones e informes no puedan conocerse públicamente los resultados hasta pasados 50 años. Tiempo de sobra para que nadie pueda ser acusado, consiguiendo que así sigan sin cerrar las heridas de los familiares. Y hay que tener la mano un poquito dura y la tengo, adiós, gracias. Respecto a esto, vale mucho la pena señalar el trato tan vil y humillante que han recibido este colectivo. El informe RETIC puso de manifiesto la lamentable situación que tuvieron que aguantar. La incertidumbre de no saber qué ha pasado con tu ser querido, las mentiras de las instituciones, los mareos contando que no está aquí, buscad en esa cárcel, llegar a esa y decir que está en esa otra y de la otra enviarte de nuevo a la primera o más largo, como hemos visto en el primer caso. En cada uno de esos mareos tuvieron que rellenar papeleo, revivir el trauma y enfrentarse a la parsimonia de las autoridades. Por no mencionar que en ocasiones los propios torturadores estuvieron atendiendo un caso del que ellos mismos eran los culpables. Qué horrible tener que cruzarte con ese tipo para hacer una denuncia. Chile, en 1973, era un país que había decidido por la vía democrática llevar a cabo un programa de recuperación de las materias primas. Las minas chilenas de cobre, que históricamente estaban explotadas por extranjeros, pasaron a manos públicas en 1971, contando con el apoyo de los tres partidos principales, entre los que se incluía la Democracia Cristiana y la derecha conservadora. 5 años después se instala el ladrillo, ya lo he mencionado, un programa de reformas salvajes que se centraron en la privatización de todo lo público. El resultado se tradujo en el aumento de la desigualdad social, en la concentración de la riqueza en pocas manos y el crecimiento del índice del paro hasta llegar a la preocupante cifra del 40%. No hay medidas correctivas que sean indoloras, no existen. Siempre alguien va a ser perjudicado. Habrá también un costo que, como en otras ocasiones, deberá soportar la colectividad. Un problema que, por cierto, nunca se ha llegado a superar, igual que España. Para tapar ese fracaso del modelo de regularizador se ha recurrido a fórmulas como la flexibilidad laboral, que es trabajo para todos y a la vez para ninguno y que solo nos hace más precarios. Unas medidas que son simplemente maquillaje para las estadísticas del paro. Total, que en 1975 se produce la entrada de las medidas neoliberales con la privatización del cobre a la cabeza. No es que se pueda decir que fuese una medida popular, pero no encontró ninguna resistencia.
El país, que apoyaba incondicionalmente la chilenización del cobre y que estaba politizado y con una idea clara de hacia dónde quería dirigir su destino, tragó sin problemas ese paquete que sabía que los iba a empobrecer aún más. El motivo de por qué se acepta esto lo encontramos en el shock y en el miedo que estaba viviendo la población. Las atrocidades que acabamos de escuchar se entendían como un aviso a navegantes: no te metas en política y no hables demasiado. Chile tal vez fue el primer país del mundo donde se empezaron a aplicar de una manera tan salvaje las políticas neoliberales de Milton Friedman, padre de los Chicago Boys y quien, según Naomi Klein, también desarrolló la doctrina del shock. Realmente la población chilena estuvo siendo sometida a un estrés y a una situación traumática que los tenía desorientados ideológicamente y paralizados en el campo de las ideas. Su estado no se diferenciaba mucho del que experimentaban los presos de los interrogatorios o de los enfermos en los hospitales psiquiátricos de los 50. Los Estados Unidos con todo esto habían encontrado una nueva receta que tenía muchas posibilidades. El trauma se podía inducir, como habían hecho, o como repetirán con la crisis económica, o podía darse de forma natural, fruto de algún tipo de desastre meteorológico, como en Nueva Orleans o con el terremoto del Salvador. La clave era aprovechar esos momentos de desorientación para hacer transformaciones sociales. En 2020 nos enfrentamos al shock más grande de los últimos 80 años. ¿Creéis que no aprovecharon la coyuntura? Naomi Klein menciona que el mejor antídoto al shock es la información, es conocer que este tipo de doctrinas existen. No tragar a pies juntillas lo que dicen los medios, contrastar la info y buscar voces disidentes es la mejor manera de protegerse para que no vuelva a ocurrir lo de Chile en el 73, lo de España en 2008 o lo de hace 2 años. Cuidaros.